Debajo de las claras aguas azules del Mediterráneo, yacen los tesoros de antiguos imperios, reliquias de sus sangrientas guerras y secretos de las fuerzas sísmicas que los formaron, perdidos bajo las olas. Hasta ahora. Imagine si pudiéramos vaciar los océanos, poder drenar las aguas para revelar los secretos del lecho marino. Ahora podemos. Usando la última tecnología de escaneo bajo el agua, penetrando en los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, ¿qué desastre apocalíptico provocó el colapso de la primera civilización de Europa? ¿Puede un extraordinario naufragio de más de 2000 años revelar los secretos de la antigua Grecia? ¿Cómo estos mortales objetos convirtieron a la antigua Roma en una superpotencia? ¿Y por qué la ciudad del pecado del Imperio Romano yace abandonada bajo las olas? Los antiguos lo llamaban el mar intermedio, el centro del mundo conocido. Los egipcios, griegos y romanos construyeron poderosas civilizaciones en sus costas. Los imperios lucharon por la supremacía de sus aguas. Las ciudades se hicieron ricas y poderosas mediante el comercio. El Mediterráneo se convirtió en una supercarretera, conectando culturas que darían forma al mundo moderno. Pero solo drenando el mar podemos revelar su secreto más grande y aterrador. ¿Qué pasó en esta espectacular isla griega que condenó a una civilización entera? Debieron haber pensado que esto era el fin de todo. Hace 3600 años, 15 siglos antes del Imperio Romano, un misterioso pueblo dominaba el Mediterráneo. Lo llamamos los minoicos. Su hogar era la isla de Creta. Ahí construyeron magníficos templos y palacios, decorándolos con hermosos frescos, celebrando su amor por la vida y la naturaleza. Pero también hay un lado más oscuro. Se dice que el Palacio Real de Knossos contiene un laberinto, hogar del Minotauro, una temible criatura, mitad hombre, mitad toro, con un terrible apetito por carne humana. Pero aparte de este mito oscuro, mucho sobre el mundo minoico sigue siendo un misterio. No podemos descifrar su idioma, solo tenemos sus restos arqueológicos, pero creo que lo que eso nos dice es que eran muy imaginativos, extremadamente aventureros y que desarrollaron una sofisticada sociedad jerárquica capaz de producir elementos de arte y arquitectura que aún nos sorprenden hoy en día. Los historiadores saben que los minoicos se extendieron por el Mediterráneo, comerciando aceite de oliva y cerámica por oro y marfil, haciéndose más ricos y más poderosos. Luego, en el siglo XV a.C., su antigua civilización comenzó a desvanecerse de las páginas de la historia. Durante siglos, nadie supo por qué. Hasta que los científicos comenzaron a inspeccionar la cercana isla de Santorini. Las aguas en torno a Santorini son muy tranquilas. Parece casi como si jugara a engañarte. Al mirar este paisaje, nunca imaginarías lo peligroso que fue antes o cuán peligroso es hoy.
La isla es famosa por sus espectaculares y escarpados acantilados, que se elevan sobre un hermoso puerto natural. ¿Pero qué los creó? ¿Y pueden ayudar a explicar la caída de los minoicos? La geóloga marina Evi Nomiku cree que las pistas clave pueden estar en las profundidades de las tranquilas aguas de Santorini. Como nací en Santorini, yo quería estudiar el área para revelar su secreto. Ser un geólogo marino significa que estás teniendo acceso al mundo místico del lecho marino, así que puedes ver ciertas cosas que nadie más puede ver. Aprovecha lo último en tecnología de sonar de haces múltiples para escanear las profundidades de la enorme bahía. Al transformar sus datos en poderosas imágenes de computadora, es posible drenar las aguas del mar Mediterráneo. Y revelar el terrible secreto bajo Santorini. Sus escarpados precipicios se alzan 300 metros sobre el nivel del mar y bajan otros 300 metros hasta el lecho marino, enmarcando una gran cuenca, lo bastante grande para albergar 10.000 estadios olímpicos. Esta cuenca es un enorme cráter, y Santorini mismo, remanente de un gigantesco volcán. Pero eso no es todo. En el borde del cráter hay más evidencia del violento pasado de Santorini. Descubiertas apenas en 1967, estas ruinas destrozadas son todo lo que queda de una ciudad que una vez fue próspera, conocida hoy como Akrotiri. Fue destruida cuando el volcán entró en erupción y enterrada bajo tanta ceniza que permaneció oculta durante 3.500 años. Es casi como una ventana en el tiempo, donde puedes ver cómo lucía cuando fue destruida. Y entre las ruinas, los arqueólogos descubren algo notable. Estos escalones de piedra no se rompieron por las cenizas y la lava de un volcán. Fueron destruidos por un terremoto. Cuando ocurrió el terremoto, todos huyeron del pueblo. Pero luego regresaron para comenzar a reconstruir sus hogares, y esto es exactamente lo que vemos aquí. Al creer que el peligro había pasado, las personas sacaron muebles a la calle para poder empezar a reparar sus casas. Encontramos las camas ubicadas afuera de las casas, vemos las piedras y el barro preparándose para ser usados en la reconstrucción de estas casas. Pero luego son testigos de un apocalipsis. La primera etapa de la erupción es tan poderosa que engulle a Akrotiri y sofoca toda la isla bajo una gruesa capa de escombros. ¿Y la fecha de esta erupción cataclísmica? Alrededor del 1625 a.C., la época en que los minoicos comenzaron a desaparecer de las páginas de la historia. Pero ¿cómo podría una sola erupción provocar el colapso de una gran civilización con base en una isla a 110 kilómetros de ahí? Hasta hace poco, la mayoría de los científicos se habían centrado solo en la evidencia sobre el suelo. Pero Evi Nomiku cree que una vez más las pistas cruciales se encuentran bajo el agua. Los científicos han estado ocupados estudiando solo la geología de superficie. Nosotros empezamos a mapear el lecho marino a fin de conocer el volumen total de esa gran y destructiva erupción. Evi se dirige al exterior del gran cráter para buscar nuevas pruebas en el fondo marino. Y lo que encuentra es extraordinario.
prueba de la magnitud de esta erupción. A medida que las aguas del Mediterráneo se hacen retroceder aún más, revelan amplias terrazas de piedra que se abren en abanico desde la boca del volcán. Del tamaño de edificios de 20 pisos. Apuntan a una cosa. Se llaman flujos piroclásticos, torrentes de gas sobrecalentado y roca fundida. El flujo piroclástico puede cubrir todo. Viaja como un huracán, destruye todo lo que encuentra a su paso, debido a las altas temperaturas, de hasta 1000 grados Celsius. Cuando llegan al mar, los flujos piroclásticos se enfrían y se convierten en sólidas murallas de roca. Alrededor de Santorini se extienden por unos increíbles 30 kilómetros en todas direcciones. Evidencia de erupciones múltiples que duraron días. Al medir las terrazas de piedra, los científicos calculan que el volcán arrojó 36 kilómetros cúbicos de escombro. Una erupción mucho más poderosa de lo que jamás hubieran imaginado. Es una de las mayores erupciones volcánicas en la historia del planeta. Tratemos de imaginar cómo se vio esta erupción. Si estuvieras ahí en cualquiera de las islas vecinas, habría aparecido el fin del mundo. Al principio, el volcán lanza una columna de restos sobrecalentados a más de 30 kilómetros de altura. Esta gran columna de cenizas negras y nubes pudo haber sido vista como si llegara al cielo. Parte del material volcánico cae a tierra a muchos kilómetros de Santorini. Hubiera llovido piedra pómez en las islas circundantes. Pero ahora el volcán libera su sorpresa más devastadora. Y en su camino está Creta, el centro del mundo minoico. A 110 kilómetros de Santorini, los minoicos en Creta ven la columna de ceniza y el humo del volcán en erupción. Pero no tienen idea del desastre que vendrá. El volcán arroja millones de toneladas de lava al mar, disparando ola tras ola de poderosos tsunamis. Cuando el tsunami llegó a Creta, probablemente fueron tomados por sorpresa. Imagínense ver esta pared de agua en algunos puntos de 10 metros de altura avanzando. Debió haber parecido que era el fin del mundo, totalmente inesperado, la ira de los dioses. Comunidades costeras enteras son arrastradas por olas de hasta 9 metros de altura. Los puertos son destruidos y los barcos se rompen en pedazos. Y los dioses no han terminado aún. Después de la erupción y los tsunamis, se avecina otro desastre. Las nubes de ceniza volcánica provocan un velo oscuro sobre todo el Mediterráneo y enfrían dramáticamente la Tierra. Hubo una serie de efectos tras la erupción y juntos debilitaron fatalmente a la civilización minoica. El efecto del tsunami, el elemento divino, la quiebra de su economía, el fracaso de las cosechas durante años. Ese fue el momento en que la civilización minoica comenzó a morir. Sin sus puertos y sus barcos, los minoicos pierden su dominio sobre el Mediterráneo. Los invasores desafían su poder. Y mientras el sol se oculta ante el colapso de la civilización minoica, surgen nuevos poderes. A 800 kilómetros de Creta, frente a las costas de Chipre, el drenado de las aguas del Mediterráneo revela un descubrimiento oculto
hace unos 2500 años. ¿Qué puede decirnos sobre la vida, el poder y los placeres de los antiguos griegos? En los siglos posteriores a la caída de los minoicos, las ciudades-estado de Grecia produjeron arte y arquitectura deslumbrantes. Forjaron ideas en matemáticas, democracia y teatro que aún dan forma a nuestro mundo. Los griegos se lanzaron al mar en sus veleros de madera, arriesgando sus vidas para explorar, colonizar y comerciar entre ellos. Cientos de barcos navegaron por el Mediterráneo, conectando asentamientos en África, Asia y Europa. Estas son las arterias de la civilización griega. Pero estos barcos son un misterio. Solo unos pocos restos han sobrevivido para ofrecer una idea de cómo funcionaban y qué llevaban hasta ahora. Un naufragio recientemente descubierto frente a las costas de Chipre está ayudando a traer este mundo perdido de nuevo a la luz. La arqueóloga Stella Domestica y su equipo están desentrañando los secretos del naufragio. ¿De dónde vino? ¿Qué transportaba? ¿Y por qué se hundió? Es bastante profundo, por lo que tardas algo de tiempo buceando hasta ver el fondo marino. Parece muy descuidado. Parece como que, bueno, que alguien dejó caer una gran cantidad de basura en el océano. Pero este caos aparente está lleno de pistas sobre el mundo perdido de los antiguos griegos. Esto es realmente fantástico para un arqueólogo. Explorar un sitio tan profundo y complejo es muy desafiante. Bucear a 45 metros tiene varias limitaciones, y el tiempo es una de ellas. El máximo que podemos permanecer por día es 20 minutos. Es casi imposible trabajar eficazmente a tales profundidades. Así que el equipo explora el sitio usando una técnica llamada fotogrametría, que toma cientos de imágenes del naufragio de distintos ángulos. Así que en vez de intentar tomar decisiones a 45 metros donde tu cerebro no funciona correctamente, tomar las imágenes nos permite tener el lujo de bucear en la pantalla de nuestra computadora, tanto cuanto queramos. Usando los datos de la fotogrametría, es posible, por primera vez, drenar el Mediterráneo. Permitir que la luz del sol ilumine un sitio que ha estado en la oscuridad por 2500 años. Los restos yacen en la forma de un barco. Gran parte del casco de madera se ha podrido, dejando solo su cargamento antiguo. Cientos de jarras de barro, conocidas como ánforas, amontonadas pulcramente una sobre otra. Muchas de ellas están intactas. Las ánforas se ven muy extrañas, muy desgarbadas y no muy bien diseñadas para hacer frascos de almacenamiento o jarras contenedoras en un barco o en el mar. Pero son un diseño que ha evolucionado a lo largo de los siglos y de hecho si las apilamos muy bien, vemos que sí funcionan. Y esa era la forma para transportar cosas por el mundo antiguo. Ánforas como esta dan a los arqueólogos algunas pistas vitales. Su forma distintiva varía, dependiendo de dónde y cuándo fueron hechas. Esta data del siglo IV a.C. y proviene de la isla griega de Quíos, a 800 kilómetros del sitio del naufragio. ¿Y qué había adentro? Aunque las ánforas están ahora vacías,
ofrecen pistas intrigantes sobre lo que alguna vez contuvieron. En este caso, tenemos la oportunidad de ver evidencia. Esta capa oscura dentro del ánfora, debemos imaginar que estaba en todas las paredes interiores. Y era brea, resina, por lo que era una especie de sellador para hacer estas paredes impermeables. Así que estamos seguros de que estos son envases de vino de Quíos. El vino de la isla de Quíos es muy preciado en todo el Mediterráneo antiguo. El barco naufragado se carga con el equivalente a más de 10.000 botellas de tamaño moderno. Una carga enormemente valiosa que ofrece un revelador vistazo al antiguo comercio griego de artículos de lujo. Los griegos amaban el vino. Este naufragio frente a Chipre es la punta del iceberg del comercio del vino, que era absolutamente fundamental para ellos, para su sociedad, para todas las experiencias culturales, ya sea que fueran religiosas o para soltarse el cabello y divertirse un poco. Lo mejor de los antiguos griegos es su amor por la vida. Les gusta hablar, pensar, discutir, beber, divertirse. Había una gran ganancia potencial en asegurarse de que los ricos en el mundo mediterráneo tuvieran un buen suministro de buen vino para beber. El comercio de vino y otros artículos de lujo proveen dinero para las ciudades-estado griegas. Pero sus barcos llevan una carga aún más valiosa, ya que atraviesan el Mediterráneo y más allá, desde Egipto hasta el sur de Francia. Difundieron las ideas y la cultura griegas que influenciaron la civilización occidental hasta nuestros días. Pero este cargamento nunca llegó a su destino. Una de las preguntas más importantes que hacemos en arqueología de naufragios es ¿por qué el barco se hundió? La pista más importante es la forma de los restos. La forma en que las ánforas están agrupadas en el lugar, sin estar dispersas en el sitio, lo que demuestra que el barco no se volcó. ¿Qué pasó entonces? Las naves en la antigüedad tenían cubiertas abiertas. La bodega no estaba bajo un techo, así que cuando las olas eran muy altas o había una tormenta, el agua entraba. Lo más probable es que la nave se vio embestida por una ola. Llevada por el peso del costoso vino a su tumba acuosa. A medida que seguimos drenando las aguas del Mediterráneo, descubrimos pruebas únicas de un choque titánico entre dos superpotencias antiguas. Este es el sitio de una batalla que cambiaría el curso de la historia. Cuando vieron a los romanos frente a ellos, seguro dijeron, ¡no, no, moriremos! ¿Qué pueden decirnos estos extraños objetos del fondo marino sobre el despiadado ascenso de los romanos? El siglo III a.C. Roma ya controla la Italia continental y ambiciona expandirse por todo el Mediterráneo. Pero su armada es débil. Roma era conocida por ser una potencia terrestre, no una potencia marítima. No era conocida por pelear batallas navales, pero tenían la ambición militarista del control marítimo. Esto los pone en conflicto con otra superpotencia del Mediterráneo: los cartagineses. Los cartagineses eran grandes comerciantes y marineros que controlaban la mayoría del Mediterráneo central y occidental. Y ese fue el hecho que los puso en conflicto con Roma. Cartago, desde su posición en la costa norte de África, tiene el mando de la armada más poderosa de la región. Para desafiar a Cartago, Roma primero debe aprender un nuevo tipo de guerra naval.
por lo que empezó una lucha titánica que duraría más de 100 años. El ganador dominará el Mediterráneo durante los próximos 7 siglos. Su primer encuentro decisivo ocurre en algún lugar de la costa oeste de Sicilia, cerca de las Islas Ágatas. Aquí, según el antiguo historiador Polibio, las poderosas armadas de Roma y Cartago se encontraron frente a frente en una épica batalla. Describe el choque de dos grandes flotas que involucran 400 barcos y al menos 100.000 hombres, tiñendo las aguas del Mediterráneo con el rojo de la sangre. Pero Polibio escribe la historia al menos medio siglo después de la batalla. Y para una audiencia romana, entonces, ¿qué tan confiable es su relato? Sin importar cuán grande haya sido esta batalla, nadie ha podido encontrar rastro alguno de ella. Tomar la descripción de un antiguo historiador y señalar el lugar exacto en la superficie terrestre donde se llevó a cabo la batalla es extremadamente difícil. Bill Murray y un equipo de arqueólogos marinos están tras la pista de algunos hallazgos extraordinarios, expresados por pescadores locales. Pero el área que deben sondear es enorme, de kilómetros de ancho. Así que primero se escanea el lecho marino con un sonar. Marca las coordenadas. Lanzan un vehículo de control remoto para investigar los hallazgos. Mientras uno ve la transmisión del video del Rob que va por el fondo marino, las formas de repente saltan a la vista y son muy obvias. Así que hay un gran momento de emoción porque estos objetos son vistos por primera vez. Descubren una figura realmente sorprendente, a 90 metros en lo profundo. ¡Wow! Sí, estupendo. Estos son los artefactos más raros que tenemos de la antigüedad. ¿Y de qué se trata? Usando los datos recogidos por la expedición, es posible tirar del tapón en el Mediterráneo y vaciar las aguas en torno a la costa de Sicilia. Y el misterioso objeto en el fondo marino se hace claramente visible. Mide 1 metro de ancho y está hecho de metal. Sus bordes dentados sugieren un propósito mortal. Así que son arietes de combate de bronce. Se habrían colocado al frente del barco y eran el mejor método para atacar y destruir naves en la antigüedad. Los arietes son las superarmas de la guerra naval antigua. Su gran borde vertical es como un martillo. Y los bordes horizontales son como cuchillas para cortar los maderos de los buques enemigos. No tenían cañones, no había algún tipo de armas como las de los piratas del Caribe o algo por el estilo. La única forma de hundir la nave enemiga era haciendo un enorme agujero en su centro y dejando que se hundiera, y la única forma de hacerlo era embestir. Un análisis más detallado revela que este ariete fue dañado en batalla, sus bordes metálicos rotos y vencidos por una colisión violenta. En uno de los textos se dice que un hombre ubicado en la torre frontal era literalmente catapultado fuera de la torre hacia el mar tras la embestida. Y se nos dice que fue de una arremetida eficaz, ya que el autor antiguo escribió: el bronce golpea bronce. Y este no es el único descubrimiento. Basado en datos de la investigación, al drenar más agua del Mediterráneo, se revela un patrón notable. 10 arietes más, dispersos en un área de 5 kilómetros cuadrados. Más que suficiente para convencer a los historiadores de que un combate naval importante sucedió aquí. Pero, ¿se trata de la legendaria batalla de las Islas Ágatas descrita por Polibio?
Una improbable pieza de evidencia puede tener la respuesta. Un ánfora se encontró cerca de uno de los arietes. Mediante el análisis de su forma, los arqueólogos pueden determinar cuándo y dónde se hizo. Es como encontrar la caja negra de un avión. El equipo cree que el ánfora es cartaginesa y que data del siglo III a.C., el mismo período que la batalla de las Islas Ágatas. El historiador Polibio describe cómo los cartagineses llevan suministros para sus soldados en Sicilia. ¿Podría ser el ánfora parte de esa carga? El plan era cruzar al monte Erici, ocultos del enemigo, y descargar los almacenes. Luego poner a los soldados en las naves ligeras para enfrentarse al enemigo. Pero los cartagineses nunca llegaron. Pruebas convincentes desde el seco lecho marino indican que allí fue donde sucedió todo. Estos arietes alineados nos dan una noción que tiene cierto sentido. Y eso es fascinante, es emocionante. Las palabras de un historiador antiguo y la evidencia de la tecnología moderna apuntan a la misma conclusión. Este es el sitio de la batalla de las Islas Ágatas. Fue un evento muy importante y los romanos recordaron la fecha. En realidad fue escrito en un calendario y sabemos que ocurrió el 10 de marzo 2041 a.C. Este no fue un combate naval típico en el que ambas partes se preparan. Fue una batalla de oportunidades. Los cartagineses, aún cargados con suministros, navegan a la orilla, creyendo que se encontraban a salvo. Pero los romanos mantienen decenas de sus naves ocultas detrás de una de las islas. Es una gran emboscada. Los vigías detectaron las naves cartaginesas entrantes, y los cartagineses, al ver a los romanos frente a ellos, seguro pensaron: ¡oh no, moriremos! Hablamos de decenas de miles de hombres a bordo de estos barcos que se alineaban uno frente al otro en líneas de batalla, dirigiéndose uno contra el otro a gran velocidad y estrellándose de frente. Polibio describe lo que sucedió después. En poco tiempo fueron derrotados. 50 de los barcos cartagineses fueron hundidos y 70 capturados con sus tripulaciones, mientras que los prisioneros alcanzaron casi los 10,000. Otro descubrimiento en el lecho marino es un claro recordatorio de que esta victoria épica se logró a costa de vidas humanas. Este es el último lugar de descanso para miles de hombres valientes. Y se ha considerado tan importante que su ubicación exacta debe permanecer en secreto. Realmente no hay algo como esto. Es el primer campo de batalla antiguo que jamás se haya descubierto. Es un asombroso campo de escombros. La batalla de las Islas Ágatas fue el punto de inflexión donde la flota romana logró absolutamente destronar a la flota cartaginesa. Esta batalla transformó a Roma de un poder regional a una superpotencia. La lucha entre Roma y Cartago duraría otro siglo. Pero esta victoria puso a Roma en un camino que forjaría el destino de Europa durante los próximos 700 años. A medida que la última parte del agua es drenada, el Mediterráneo revela un secreto final. ¿Qué pueden enseñarnos las profundidades de la bahía de Nápoles sobre la gloria y decadencia del Imperio Romano? Para el año 0, Roma se había expandido más allá de su patria en Italia. Sus legiones controlan una gran área desde el norte de África hasta el norte de Europa, desde España hasta el Mar Negro.
y la flota romana domina el Mediterráneo. Desde su puerto junto a la ciudad de Bayas, a la sombra del poderoso Vesubio. Bayas se ganó una reputación como la ciudad del pecado de la antigua Roma, famosa por el libertinaje y el exceso. Pero, ¿qué sucedió realmente en esta ciudad fiestera junto al mar? ¿Y por qué tanto de la misma yace abandonada bajo las olas? El arqueólogo marino John Henderson está explorando los secretos de esta ciudad hundida. Comenzando por las enormes paredes del embarcadero que alguna vez rodearon el puerto de la ciudad. Los romanos construyeron estos muros. Eran ingenieros increíbles. Aún se puede ver lo artificial de la construcción muy claramente. Se puede ver la mampostería, ladrillos superpuestos. Asombroso. Más allá de las paredes del puerto, unas magníficas villas donde los emperadores romanos disfrutaban de grandes fiestas. Miren esto. Se trata de un suelo de mosaico de una de las casas de baño. Parece que apenas fue hecho ayer. Es fenomenal. Absolutamente increíble. Esto se llama el Ninfeo. En realidad era un vistoso comedor para el emperador Claudio. Pueden imaginar a la gente comiendo rodeada de estas ninfas acuáticas. Fue construido para entretener a los invitados más honorables del emperador. Una de las cosas que me interesa es el tamaño del sitio. Gran parte de la atención se ha centrado en la zona del complejo de Bayas en sí, pero en los bordes del sitio constantemente se descubren nuevas áreas. Así es, vamos, despacio. Hay mucho ahí abajo. ¿Y por qué los romanos dedicaron tantos recursos para construir aquí una ciudad del placer? Los romanos llegaron a Bayas debido al clima marítimo precioso y las aguas termales. Pero Bayas era también un puerto muy importante. Es un puerto natural, uno de los mejores en la costa occidental de Italia en ese momento. La riqueza trajo placer y exceso a esta Las Vegas del mundo romano. Había fiestas, bebida, era un lugar para conseguir prostitutas. Y los escritores contemporáneos se refieren a ella como un puerto del vicio o un vórtice del lujo. El famoso filósofo romano Séneca está consternado por lo que encuentra. Bayas es un lugar que hay que evitar. Gente embriagada desfilando por la playa. El desenfrenado júbilo de las fiestas. Los lagos ruidosos con el canto. Pero el tiempo se agota para esta ciudad fiestera. Paulatinamente, muchos de sus más impresionantes edificios públicos y villas privadas se pierden bajo las olas. ¿Qué pasó? Con base en el escaneo detallado del sonar y drenando las aguas del Mediterráneo, se revela la verdadera historia del ascenso y caída de Bayas. Expone la extensión de la ciudad que yace bajo las olas. 170 hectáreas de calles, edificios, almacenes y villas de lujo. Drenando más allá de la ciudad, se descubre la razón. Un paisaje extraordinario, moldeado por poderosas fuerzas subterráneas. La ciudad entera se encuentra en el interior del cráter superficial de un volcán gigante. Al hablar de Nápoles, la gente habla del Vesubio. No se dan cuenta que toda la bahía occidental de Nápoles en sí es un gran volcán. De hecho, estamos de pie sobre un gran volcán ahora. El pueblo de Bayas puede no entender las impredecibles fuerzas agitándose debajo de ellos. Sabemos que vivimos sobre un volcán, pero no es un volcán normal. Es un enorme y mucho más complejo sistema volcánico.
Hay evidencia notable de su poder a 5 kilómetros de distancia, al otro lado de la bahía, en el templo de Serapis. Es hasta que uno entra a las ruinas romanas que se puede ver lo que está pasando. Hay que mirar de cerca. Si observan la columna detrás de mí, notarán en la parte media una extraña textura, muchos agujeros en ella. Incluso hay trozos de conchas en esta. Se trata de un molusco perforador de piedra. Eso me dice que este material ha estado bajo el mar. Hubo tiempo suficiente para que los moluscos se acoplaran a la columna, pero vean ahora, las columnas están en su lugar. Y miren dónde están esas marcas horizontales ahora. Son marcas de la marea que indican dónde estaba el nivel del mar. Entonces sabemos que se encontraba bajo el mar y que ahora está elevada. ¿Podría el drenado de las aguas de la bahía explicar con más detalle por qué este antiguo paisaje está en constante ascenso y caída? Y finalmente, mostrar por qué los romanos perdieron su ciudad del pecado. Bayas, una vez un importante puerto romano, se encuentra sumergido parcialmente en medio de un paisaje volcánico. John Henderson ha explorado el área abajo de las olas y se encuentra con las evidentes señales de las fuerzas activas en este sitio. Tenemos todas estas burbujas saliendo de la tierra. Todo ese aire caliente que sube del fondo marino. Se puede apreciar el poder que hay debajo, a la espera de estallar. El agua caliente emergiendo de la tierra bajo el mar. Nunca he visto algo como esto. Estos respiraderos submarinos son sobrecalentados por roca fundida del volcán subyacente. Evidencia de que las fuerzas agitándose debajo de Bayas están muy activas. Los lugareños le llaman Campi Flegrei, los campos de fuego. Ahora, por primera vez, al drenar el agua de toda la bahía, se revela un paisaje extraordinario. 24 volcanes separados que anidan en el interior del cráter. Se extiende por unos increíbles 98 kilómetros cuadrados. Pero los geólogos han estado modelando las profundidades de la Tierra misma. Ahora, no solo al drenar el Mediterráneo, sino al observar las capas rocosas inferiores, se revela algo fantástico. Calderos gigantes de roca fundida sobrecalentada, conocidos como cámaras de magma, lentamente se vacían y se llenan durante los siglos. Son evidencia de que este gran sistema volcánico está más que vivo. Básicamente tienes cámaras de magma bajo el mar que funcionan casi como un fuelle. Cuando se llenan por completo de lava, el terreno se eleva y luego cuando se vacía de nuevo, el suelo desciende, y este proceso está pasando constantemente. Es como si la tierra dentro del propio cráter Campi Flegrei respirara. Uno siente que está de pie en el pecho de un gigante. Te sientes diminuto en comparación con las fuerzas tectónicas gigantes que están creando el mundo que nos rodea. El daño causado por la respiración de estas cámaras de magma coincide con el declive del Imperio Romano. A la vez que parte de la ciudad se hunde en el Mediterráneo, la población disminuye y la fiesta se acaba. La ciudad del pecado perece. Hoy en día, los científicos que estudian el paisaje creen que las presiones en las cámaras de magma están aumentando una vez más y que podría traer consecuencias catastróficas para los millones de personas que viven en la región. Sabemos que es un sistema activo, así que uno de los problemas interesantes que tenemos con algo del tamaño de Campi Flegrei es: ¿tendremos una erupción grande o solo una pequeña? Grande podría significar muy grande. En el año 79, el aledaño Vesubio entra en erupción.
destruye la ciudad de Pompeya. Miles de personas mueren quemadas o se ahogan con la ceniza volcánica. Pero los científicos saben que el sistema volcánico que alimenta el campo de fuego es mucho más grande y mucho más poderoso que el Vesubio. Y con tanta gente viviendo en la cercanía, es vital mantener una estrecha vigilancia sobre el gigante que respira debajo de ellos. Es aún más importante que monitoremos a los volcanes de esta forma. Y eso es porque estamos al borde de lo que llamamos un supervolcán. Incluso los cambios más pequeños en el nivel del suelo o su temperatura podrían ser una señal de alerta de vital importancia, que las fuerzas de la imparable naturaleza están a punto de ponerse agresivas. Si hubiera una erupción y los múltiples cráteres hicieran erupción, sería devastador. En esencia, se volvería una llanura. La erupción podría ser casi 10 veces más potente que la del Santorini, que destruyó el mundo minoico. Grandes cantidades de material volcánico serían expulsadas a la atmósfera, bloqueando la luz del sol. Las temperaturas mundiales caerían repentinamente, con consecuencias devastadoras. La nueva tecnología de exploración revela evidencias notables que yacen ocultas bajo las aguas del Mediterráneo. Las poderosas fuerzas de la naturaleza aún dan forma a este paisaje volcánico. Pruebas invaluables del comercio que impulsó al mundo antiguo y de una épica batalla que cambió el curso de la historia.